que el Parlamento Europeo proponga al presidente de Ucrania para el Nobel de la Paz. Sí, parecería chiste, pero bueno, está como muy, ¿cómo decirlo?, devaluado el Nobel de la Paz. Pero si se lo dieron a Barack Obama, ojo, y no necesariamente en el tiempo en el que Estados Unidos estaba quieto, sino bombardeaba. Ahora Zelensky. No, qué cosas. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Todo respeto. Del Parlamento Europeo, proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania. Independientemente, pues, si participamos a favor de uno o de otro, como uno de los actores en el conflicto, en la guerra, va a recibir el Nobel de la Paz. ¿Qué no hay otros que luchan por la paz? ¿Por qué no el Papa Francisco? El mismo director de la ONU. Y deben de haber muchos más. Pero esos son esos organismos que se han dedicado a cuestionarnos. Pues sí, precisamente el Parlamento Europeo es el que ha criticado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo ha querido regañar por el tema de la prensa, la situación de la prensa en nuestro país. Y para hablar de este tema, saludo a la querida Carla Mote, a la historiadora Carla Mote, a quien le agradezco su paciencia y qué bueno verte por acá en estos rumbos de Sin Censura. Querida Carla, buenas noches. Hola, querido Vicente, buenas noches. Muy agradecida, como siempre, por la invitación y pues gracias. Oye, querida Carla, por cierto, como yo no niego a mis amigos y no me guardo en generosidad y en agradecimiento, me han enseñado a ser agradecido. Gracias por tus generosas palabras en redes sociales. Las llevo aquí, mira, en el corazoncito. Gracias, Carla. También saludo al maestro, al mejor flautista de México, Horacio Franco. Querido Horacio, gracias por tu paciencia y gracias por el superchat. Qué cosas, mi querido Horacio. Yo soy el que debería de ser generoso por tus opiniones y tus comentarios en Sin Censura, y tú hasta superchats nos andas enviando, querido. No, con todo gusto, y aparte, si pudiera más, lo haría, de veras daba todo por Sin Censura, pero pues es que como hay gente que es crítica de veras sin sustento, pues, ¿no? O sea, el esfuerzo tan grande que significa hacer un noticiero sin esa infraestructura que tienen los medios masivos de comunicación, los medios tradicionales, con la calidad de todos los presentadores, de todos los comentaristas que tienes tú, con todo el cariño del público, es en verdad así, sí, o sea, sí se puede ser, puede haber cosas que no te gusten de un programa, pero tienes que entender de dónde viene Vicente Serrano, de dónde vienen no, yo diría los noticieros que pasan por las plataformas, no los youtubers, porque finalmente son todos los noticieros que hacen su gran esfuerzo por plataformas y diferentes plataformas, Facebook, Telegram, etcétera, etcétera. Y yo creo que deberíamos valorarlos más, y ese esfuerzo sobrehumano que hacen ustedes sin presupuesto, poniendo de su bolsa, híjole, es que está tremendo, en verdad. Y claro, la gente que no entiende esto, pues compara con todo el refinamiento, entre comillas, de los medios de comunicación, y claro, pues no se puede comparar porque estamos haciendo un esfuerzo hormiga como ciudadanos por cambiar esto. Te agradezco, mi querido Horacio, por tus palabras, y déjame también saludar al maestro Jairo Calixto. Ya llegó Jairo Calixto Albarrán a la mesa de diálogo. Maestro, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué hay de nuevo, querido profesor? Y también un saludo a Horacio, a Carla, y es un placer estar
en esta cosa. No tengo superchats, no tengo palabras. Dios mío, me siento encuerado. Perdóname, hermano, perdón. Te voy a echar a Lili Telles, verás. No, espérame. No manches. Oye, déjenme, fíjense, la generosidad de la gente. Quiero agradecerle a Rosario Villalpando, que nos acaba de enviar un superchat de $100. Gracias, querida Rosario. Rosario Villalpando, hasta donde nos estés viendo y escuchando, donde estés conectada, gracias por estos $100 que serán bien usados para precisamente seguir avanzando en Sin Censura. Carla Mote, ¿qué piensas de las expresiones del presidente por la ideota, literalmente la ideota en el Parlamento Europeo de proponer al presidente de Ucrania para el Nobel de la Paz? Pues primero totalmente de acuerdo contigo, querido Vicente, en que este premio, pues en los últimos años parece más bien una reafirmación de la política exterior de Estados Unidos. No es casualidad lo que comentas, que en su momento pues estuvo ahí el propio Obama en uno de los momentos más álgidos de los procesos bélicos más recientes de aquel país. Y pues ahora yo me quedo pensando en cómo pues esta supuesta nominación, que hay que decirlo, no es que ya esté nominado Zelensky para tener el premio Nobel, pero pues se sabe que hay algunos miembros del comité que decide estas cosas que pues están pronunciando en favor de que Zelensky sea nominado al premio Nobel, pues que lo que me parece es que es una reafirmación diplomática, porque hemos visto que en los últimos años, justamente a raíz de este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, pues lo que ha sucedido es que Estados Unidos ha fortalecido sus relaciones con Ucrania, además en un momento muy delicado. Recordemos que pues vienen dándose ensayos de misiles nucleares en pues diversas zonas y se están haciendo ahí triangulaciones de pues diversos países, entre los que está Corea del Norte, que por cierto ayer hizo un ensayo nuclear y pues esto ha como que levantado las alarmas de todo el mundo. Yo aquí también quiero pues poner sobre la mesa que una distinción como el Premio Nobel de la Paz, pues lo que tendría que estar pues reconociendo es una trayectoria en favor de los derechos humanos, evidentemente en contra de la guerra. Por lo tanto, si se da una nominación así, nominar a Zelensky es un contrasentido. Cuando el presidente López Obrador pues dice que deberían de nominar a otros personajes, se burla de esto, pues tiene toda la razón al exhibir justamente que un premio como este, de estas características, lo que tiene es un componente diplomático y que lo sabemos, está alineado con la política de Estados Unidos, de cuáles son sus intereses. A ver, es un país que pues se ha sostenido, al menos en su historia durante todo el siglo XX, pues a través del negocio de la guerra. La guerra es lo que hizo que Estados Unidos se posicionara a nivel mundial como la potencia que es, que ahora se está disputando con otros países, en particular con China. Entonces, todo esto se tiene que entender en ese sentido. Y lo que dice el presidente López Obrador con burla, que lo leemos, por ejemplo, en sus dichos de hoy en la mañanera, lo que sí me parece es que viene como respuesta a una política diplomática que ha sido congruente durante su gestión, en la que ha hablado recurrentemente de cómo Estados Unidos, pues a través de diversos mecanismos, incide en la política latinoamericana, es contradictorio, es doble cara y ha hecho frente con diversos mecanismos. El más importante es el de plantear la unión de los países latinoamericanos, del cual pues ha sido México uno de los líderes de esta propuesta. Y en este escenario, pues no está de más comentar que esta propuesta del presidente López Obrador pues está en un momento en el que además muy probablemente Lula gane la segunda vuelta en Brasil, eso esperemos, y se consolide este bloque de izquierdas, pero dentro de esto está justamente la perspectiva de que Estados Unidos, pues, es un país
que se entromete con la soberanía de los demás países, en especial los de la región, nosotros que pues nos toca estar al sur de este país, pero además que tiene una política exterior de guerra, y eso es lo que explica pues esta posibilidad, ¿no?, de que este personaje sea condecorado con algo así, tan incongruente y tan contradictorio. Déjenme decirlo como noticia de último minuto. Grábenme, muchachos, ya regresaré contigo para que también me des tu opinión, Carla, de esto que voy a compartir. Hace unos minutos, el Partido Acción Nacional, el PAN, ha circulado este comunicado en torno al caso del exgobernador panista de Tamaulipas, quien presuntamente enfrentaría una orden de aprehensión y por el que habría una alerta migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. Dice Acción Nacional en Twitter: condenamos la persecución política que el gobierno morenista realiza contra Francisco García Cabeza de Vaca. Es evidente que en este caso se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida, y dice así: comunicado Ciudad de México a 5 de octubre de 2022. Acción Nacional condena la persecución política que el gobierno morenista realiza contra Cabeza de Vaca. Exigimos respeto a la presunción de inocencia, al debido proceso, que la justicia sea imparcial y no se utilice con tintes políticos, mucho menos como venganza política. Es evidente que en este caso se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida. El sistema PAN, integrado por la dirigencia nacional y los coordinadores de diputados federales, senadores y diputados locales, condenan la persecución política, dice este comunicado, que realiza el gobierno morenista contra el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El PAN demanda que se respete el principio de presunción de inocencia y debido proceso en este y todos los demás casos, por lo que las imputaciones deben ser serias y no de simples señalamientos que no contengan una sustancia probatoria real, que no se utilice con tintes políticos y mucho menos como venganza política. Es evidente que en este caso se politizó la justicia y se utilizó de manera indebida, pues hay resoluciones judiciales que demuestran una actuación de justicia selectiva con aras de favorecer un resultado electoral en la pasada contienda por el gobierno de Tamaulipas. El PAN siempre estará en favor de la justicia y de que se combata la corrupción en cualquier orden de gobierno, siempre y cuando haya pruebas claras de ello y no esté guiada por intereses o fines políticos, dice este comunicado. Horacio Franco, dame tu opinión de este caso de Cabeza de Vaca, que, como era de esperarse, se tira al suelo, se dice perseguido político, aunque ya haya pasado un proceso incluso de desafuero, en donde se habla precisamente de acciones de la Fiscalía General de la República, y ahora me salen con que se dicen sorprendidos por esto. Pues eso es no tener madre, perdón, eso es no tener vergüenza, mi querido Horacio Franco. Claro, no tiene ni memoria a corto plazo, porque hace un par de semanas estaba haciendo Cabeza de Vaca todas las tretas y jugadas sucias que pudieron haber hecho junto con su equipo para invalidar la elección de Américo Villarreal, del doctor Villarreal. Y hoy o sea, y eso no es golpeteo político, y eso no es, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, cuando el pueblo de Tamaulipas, y lo pondera mucho el presidente cada que puede en las mañaneras, salió a votar precisamente, salió a votar masivamente para ya quitar a estos gobiernos terribles que han tenido. Pues, ¿cuántos no están en la cárcel de estos gobernadores priistas y panistas de Tamaulipas? Es que es no tener memoria a corto plazo, no tener ni tantita vergüenza, como tú dices. No, yo lo digo, no tienen madre, sí, no tienen vergüenza, no tienen principios, no tienen honor, porque si tuvieran honor y honorabilidad, ya hubieran por lo menos reconocido todo lo mal que han hecho en muchos años, nada más en ese estado, ¿eh? No nada más en ese estado sería, pero obviamente al país, todo lo mal que han hecho, y decir, híjole, es que sí la regamos, sí la cagamos, entonces pues nos vamos a recular, vamos a pensar, vamos a reinventarnos como partido, vamos a reinventarnos como posibles gobiernos para que el pueblo mexicano tenga un poco más de fe en nosotros, porque el pueblo mexicano, en verdad, con estos sainetes de la Telles, de veras ya ni hay que dedicarle tiempo, yo ya ni pienso en ella, porque es tan vulgar, está tan descolocada ya de la realidad,
y todo lo que ha dicho y hecho, y bueno, pues ya no tiene caso ni, es verdad, me enferma, ¿no? Y a todos nos enferma, y mucha gente con la que estoy ahorita en el chat, le enferma, o sea, ya no la quiere ni ver, porque finalmente lo único que hace es sepultar más todavía y echarle más leña al fuego que tenemos los ciudadanos en contra de todos estos partidos políticos desmembrados ya, desvencijados, con líderes como Marco Cortés, que en verdad no sé a dónde los llevan, porque creo que ni ellos mismos lo saben, y no pueden hacer otra cosa más que decir disparates. Y un paréntesis haciendo lo que Carla, a la que saludo siempre, y bueno, saludo a mis colegas, con tertulianos de esta mesa, con gentes tan distinguidas, pero lo que decía Carla precisamente hace un momento de la cuestión de Europa, y es que no es nada más aquí en México, es en Europa también, donde ya vemos a estas autoridades de la derecha como el Parlamento Europeo, que es lo mismo que el PAN prácticamente, ¿no? Estar lejos de lo que el pueblo realmente, de lo que un pueblo, de lo que un país, de lo que una gente pensante y congruente quisiera, como para nombrar a un fascista como el presidente de Ucrania, es verdaderamente, o sea, es verdaderamente ya de locura desvencijada ya, o sea que ya no tiene ni pies ni cabeza, no. ¿Y qué es lo que está haciendo el Parlamento Europeo? Pues eso, finalmente, alejarse más y más y más de los ideales de la población. Yo como ciudadano europeo veo eso de mi parlamento y digo, no, es que no es posible, y por eso está habiendo protestas en toda Europa, está habiendo descontento y ya nadie quiere a esos gobernantes. Lo más extraño es que cómo ganan elecciones la ultraderecha como la italiana es verdaderamente un enigma, ¿no? Es verdaderamente también lo despolitizado, lo descolocados, lo mal informados que están los ciudadanos en Europa, los cuales de veras, ya, o sea, esto de idealizar Europa como potencia o como nación de gente, como un conglomerado de naciones de gente politizada o de gente que tiene idea hacia dónde va, pues no, porque además no saben tampoco ellos quién nos va a gobernar, ¿no? Y aquí nosotros los mexicanos viendo estas cosas que están sucediendo, esto de cabeza de vaca, pues sí, es que es muy claro el hilo, o sea, no tienes que pensar mucho para saber precisamente que Cabeza de Vaca le hizo un enorme daño a Tamaulipas y que el PAN, precisamente ahorita defendiendo lo indefendible, están tratando de sacar ya ni raja política, ya nada más de no desvencijarse más. Cuando lees una carta como esta, ¿no? Dices, es que no se dan cuenta todo lo que ha pasado en ese estado tan vilipendiado, tan desvencijado, tan madreado por todo el crimen organizado y la confluencia del crimen organizado con los gobiernos municipales y el gobierno estatal, pues que no se dan cuenta, ¿no? El PAN. Yo si fuera el PAN, en verdad, casi que escondía la cabeza como avestruz y vergüenza me daría defender a una persona así, o a cualquiera, o a Ricardo Anaya, o a quien sea de estas personas que le han hecho tanto, pero tanto daño al país. Debo de decir que siempre me ando saboreando a leer la columna del maestro Jairo Calixto Albarrán en Milenio, pero la de mañana no me la voy a perder por nada del mundo, ¿eh? Es que esta oposición, mi querido Jairo Calixto, se te pone de pechito para que nos deleites con tus columnas. Nada más por no dejar, agréganle al banquito verde de Chiflano Aureoles hoy, al gritoneo de Lili Telles de ayer, a Cabeza de Vaca con su alerta migratoria y su orden de aprehensión, vinculan a proceso al padre de Mauricio Tabe, el conocido como el taquero diabólico o el taquero loco. Daniel Tabe, padre del edil de la alcaldía Miguel de Hidalgo, fue vinculado a proceso, esto luego de que amenazó a un empleado del Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, que estuvo a cargo de la clausura de la taquería Don Eraqui. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la vinculación a proceso es en contra del hombre y se debe a su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado. Y luego se quejan porque nos burlamos de esta oposición moralmente derrotada. ¿Con qué autoridad moral los personajes o que defendieron a Daniel Tabe o callaron en el caso del papá del alcalde panista Mauricio Tabe, pues pueden salir a seguir atacando al gobierno?
O sea, no hay autoridad moral en la oposición, querido Jairo. No, fíjate, es que es una cosa, mira, la verdad es que dices, es increíble el espectáculo que estamos viendo. Yo digo que es, alguien está escribiendo ese guión y me temo que es Chumel vestido del perro Guarumo, el que está construyendo estas historias, porque no hay manera, es decir, fíjate, lo mismo que dice el PAN en esa carta que parece redactada con las patrullas, lo dice el señor Tabe Jr. del Tabe Papá. Entonces, son igualmente, de la misma manera, el PAN dice que Cabeza de Vaca es perseguido político, y el señor Tabe dice que su papá, el Lord Cuchillote, también es un perseguido político. Incluso me cuentan que también el cuchillo está resguardado para que no lo vayan a llevar al tambo. Entonces, lo tienen bien cuidado ese cuchillote. Entonces, la misma lógica. Todos son perseguidos políticos. Nadie asume su verdadera responsabilidad. Puedes decir, oye, si mi papá se le va la onda, pues viejo, ya es un viejo loco, métalo al tambo 10 días y ya, pero no, Oye, es culpable de, perdón. Oye, fíjate lo que escribe Mauricio Tabe, nomás para que te pitorrees. Te estoy diciendo, sí. Sobre el caso de mi papá, no haré declaraciones. Su abogado es responsable de su defensa y comunicaciones. Cada quien saque sus conclusiones sobre el uso político de la justicia. ¿Qué dice Cabeza de Vaca? Soy perseguido político. ¿Qué dice Mauricio Tabe? Saquen sus conclusiones sobre el uso político de la justicia. Abraham Mendieta le contestó, por cierto, el uso político de la justicia es que utilizando tu posición como alcalde, salgas a defender a un señor que amenazó cuchillo en mano con matar a alguien solo porque es tu papá. Bolas, mi querido Jairo. Sí, no, y de hecho esa misma lógica reggaetonera se aplica con Lili Telles, ¿no? La están defendiendo, la saben a defender. Después del espectáculo, digo, mira, la verdad, la corcholata encarnada por Carmen Salinas no hubiera hecho esto, jamás hubiera atrevido a tal cosa. Incluso ayer vimos a Ricardo Monreal, que el líder real de la oposición, diciendo, no, es que esto yo, ni la tigresa hubiera hecho esto que hizo esta señora. ¿Por qué? Porque pues ya es de veras un espectáculo de mentadas, de ordinarieces, de unas dimensiones superiores. De verdad, esto no se admitiría en un burlesque, te lo juro. O sea, la sacan por grosera a la señora, y lo que siguió después, insultar a todas. Entonces, pero todos sus contrapaches, no, qué heroína, qué valiente, también es perseguida política. Entonces, el problema de eso es que la realidad supera cualquier fantasía. Entonces, Lord Cuchillote, legalmente, sí es tentativa de homicidio, porque lo vimos, ahí está. Lo del Cabeza de Vaca, evidentemente, pues hay suficientes pruebas para demostrar, pues que ese es un viejo ratero, por decirlo menos, y yo creo que está escondido, no sé, ¿tú qué opinas, mi querido maestro, amigos que nos escuchan? Yo creo que está escondido en la oficina de Loret. Yo creo que está ahí abajo de una mesa. Ahí se siente seguro. Entonces, sí estamos viendo este espectáculo pues muy triste, aunque yo lo comprendo. Como les fue ayer en el Senado, yo también estaría así buscando quién me la va a pagar, ¿no? ¿Qué melodrama ranchero? Pues porque ayer, ya sabes, ya viste llorando todos, es que nos traicionaron, Zambrano, bueno, tirado al vicio y a la perdición, Claudio 3X, pues así, sollozando en las esquinas, ¿no? Todos llorando porque, que al final, como dirán los clásicos, la cruzazulearon y toda la onda por la que habían luchado tanto en contra de los militares, ¿no? De la militarización, pues se les cayó. Además, ¿no se te hace chistoso que los mismos que han defendido a Lord Cuchillote, al Cuchillote, las mentadas de la señora y todo lo demás, y este viejo ratero de cabeza de buey, son los mismos que están en contra de la militarización? Si ellos defienden a un cuchillo, ¿cómo se atreven a decir, no, es que se está militarizando? Ay, no, de verdad, yo no entiendo. Fíjate, y Carla, déjame ponerte sobre la mesa esto. Están tan moralmente derrotados que ya en la desesperación dicen cualquier, perdón por lo que voy a decir, Carla, tú eres muy propia, cualquier pendejada. Fíjate, Jorge Triana, el diputado federal Jorge Triana,
Díaz Ordaz y Echeverría hoy sonríen orgullosos desde sus tumbas. Su legado ha sido honrado por su más devoto discípulo, el joven Andrés, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos que callaron como momias cuando Felipe Calderón sacó a las Fuerzas Armadas sin un marco legal para su simulada guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo ves, mi querida Carla? Ay, pues coincido con Jairo, esa es una lógica reggaetonera. En realidad, no, yo me pongo a pensar, ¿en qué estaba pensando Marco Cortés cuando aprueba que se publique esta carta, cuando la están redactando y aseguran que es persecución política? Y otra cosa también que se dice en la carta, que se utilizó políticamente para favorecer la elección del candidato de Morena en Tamaulipas. A ver, el proceso contra Cabeza de Vaca viene desde 2020, el propio Congreso aprobó el desafuero, no es una cosa que se hayan sacado de la manga, la ciudadanía de Tamaulipas seguramente lo puede decir mucho mejor, documentar ese desfalco al erario del Estado, es ridículo. Y además, pues en este momento en el que las fuerzas de oposición pues están en su peor momento, están en la lona. El propio Claudio X lamentándose pues por el desmembramiento ya tal cual del grupo que le costó mucha lana y que pues ayer se vio que ya no hay unanimidad y pues votaron en favor de la ley que va a aplazar este transitorio para la Guardia Nacional. Entonces, en todo este marco de, sí, mucho show, muchas cosas histriónicas como lo que se ve con Lili Téllez en el Senado y ridiculeces de este estilo que demuestran totalmente la falta de claridad, de proyecto político de este grupo que está perdido y cosas como este tuit que acabas de poner de Triana, pues un diputado panista que se le ocurre mencionar este tema de Díaz Ordaz y Echeverría, que sonríen orgullosos. A ver, lo que este grupo tiene es una ausencia total de memoria histórica. Yo siempre lo he dicho como historiadora. Estos que fueron los tecnócratas neoliberales, los que quieren restituir este modelo, odian la historia, odian recordar el pasado, porque el pasado da ese sentido crítico. ¿Cómo vas a comparar a Echeverría y a Díaz Ordaz en este contexto con esto cuando estás viendo a un padre de un eminente miembro de tu partido con cámaras frente a él, sentirse con la impunidad de amenazar a un servidor público con un cuchillo cebollero, ¿no? Y este Lord Cuchillo que yo creo que el señor no se pudo contener, pero además todo el espectáculo posterior es sintomático de este sector político. ¿Cómo va a ser eso una persecución política? Así como no es una persecución política que se emitan pues medidas en el caso de una intento de homicidio, pues evidentemente el mismo caso para el exgobernador de Tamaulipas. A ver, este señor tiene que rendir cuentas y la orden precautoria del Instituto Nacional de Migración para que no salga del país, pues es lo mínimo que se puede hacer, pues ante esta recurrente práctica de vámonos, ¿no? Pues ni siquiera acudió a la toma de protesta de Américo Villarreal, se le siente perdido, a lo mejor sí está ahí bajo el escritorio de Loret de Mola, quién sabe, pero pues es lo mínimo. No, yo creo que el panismo está en uno de sus peores momentos, pero no solo el panismo, sino en sí toda la oposición con Claudio X y Gustavo de Hoyos a la cabeza. Así es. Y maestro Horacio Franco, hay otros temas, por ejemplo, andan con todo también desde los medios de comunicación, personajes como Raimundo Rivapalacio, que dice, sí espía López Obrador. El presidente López Obrador no tiene ética política, pero es lo de menos porque su popularidad se mantiene y eso es lo importante para él. Bueno,
hasta lo que no comen les hace daño, mi querido Horacio. No, mira, yo voy a decir una cosa, desde gente de izquierda que he sido desde hace muchos años, ¿no? Educado por una izquierda cuando estudiaba yo fuera de México. Lo que voy a decir tal vez no va, no gustaría mucho si no se pensara profundamente en lo que voy a decir. Una gente de izquierda no quiere que la Guardia Nacional o que el ejército tenga tanta importancia en un estado de izquierda, en un gobierno de izquierda. Sin embargo, hay varias cosas que debemos poner en la mesa. Número uno, a Andrés Manuel López Obrador no le quedaba otra, como gente de izquierda que tampoco avalaba al principio de su sexenio la militarización, entre comillas, es decir, el ejército a las calles, la vio tan difícil, y ya lo ha dicho muchas veces, eso yo lo dije desde el principio del sexenio, o sea, la vio tan difícil que quién sabe qué va a hacer para realmente resarcir todo esta deuda enorme que tiene con la seguridad de este país, o sea, esto que tiene que resarcir. Entonces la vio tan difícil y ya lo vimos después de pues, casi 4 años, ¿no? Que sí no le quedó de otra, no hay una manera, no hay una manera más inmediata, no hay una manera más, yo la llamaría sana, aunque mucha gente no esté de acuerdo conmigo, que hacer que la Guardia Nacional, con una ley, con una constitución, no como lo hicieron los gobiernos anteriores, que sacaron el ejército de las calles solamente y sin ninguna ley que amparara la protección ciudadana, aquí no, aquí estamos en otro paradigma totalmente diferente, avalado por un presidente que obviamente sí quiere cambiar las cosas, ¿no? Mucha gente de izquierda, y yo estaba oyéndolos en varios medios, ¿no? Están aterrados con que el ejército tenga su línea aérea, con que el ejército tenga tantos proyectos, con que el ejército, sí, o sea, voy de acuerdo, o sea, somos congruentes como gente pensante de izquierda, ¿no? Los que estamos aquí, los cuatro que estamos aquí charlando. Y les pregunto también a mis colegas, ¿no? O sea, sería incongruente, hubiera sido incongruente en otros sexenios pensar que un gobierno de derecha, exactamente ahí vamos con esto, pudiera ponderar de esa manera, pudiera ensalzar, pudiera enaltecer a las Fuerzas Armadas de esta manera. Sin embargo, con todos los hechos que ha tenido el presidente López Obrador, con toda la vorágine de críticas infundadas y calumnias y mentiras, con toda el todavía hoy enorme poder que tiene el narcotráfico, con todo el crimen organizado que hay, con todos los delitos que hay hechos por el crimen organizado, yo creo que no le quedaba de otra, aparte de que no le quedaba de otra, está ponderando un ejército que sí, que obviamente tuvo muchos errores en el pasado y lo ha dicho día con día. El ejército sí masacró, el ejército sí, sí, de veras, hizo muchísimas cosas que deberían avergonzarlos y creo que debería, ok, entonces todo eso obviamente ya no lo van a hacer en este sexenio. ¿Por qué? Porque López Obrador no va a dejar que lo hagan. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y el siguiente presidente o presidenta que seguramente con todo este desvencijamiento de la oposición obviamente no van a ganar la siguiente elección. O sea, el pueblo mexicano va a ser bastante más sabio y bastante más crítico de votar por el candidato o la candidata de izquierda de Morena que salga en la siguiente elección presidencial, que estoy seguro que no va a poner al ejército a reprimir ni nada, porque además ya hay una constitución que está en contra de eso, o sea, ya hay protocolos los cuales podemos decir no confiamos en todos, desconfiamos en algunos cuantos que sí se pueden corromper, obviamente no nos hagamos tontos, la gente sigue siendo gente, el ejército está formado por seres humanos que de repente sí son corrompibles, pero obviamente esperemos que la justicia militar, pero también la justicia civil, si puede entrar, que ojalá que entre a juzgar a los miembros del ejército, sea prudente y de veras sea muy, pero muy, los castigue mucho a los que agarren en flagrancia o los que agarren haciendo desmanes, pues.
y obviamente pues sí tenemos que cuidar mucho eso, pero también yo le pido encarecidamente al secretario de la Defensa que ojalá que alguna vez se le ocurra ver este programa. Y yo se lo pido encarecidamente que el ejército se tiene que abrir más, tiene que ser mucho más transparente, tiene que ser mucho más, no como una institución por ahí incólume, sí, aparentando el machismo y aparentando ¿por qué? Porque en el ejército hay mucha gente de minorías sexuales, hay mucha gente diversa, hay mucha gente que incluso, obviamente, se han tomado, y lo voy a decir aquí, ¿no? En los músicos, por ejemplo, que trabajan en el ejército, no tienen capacidad ni preparación para tener armas, ¿no? Los deberían de entrenar mejor para que puedan ser también parte de la Guardia Nacional, si se quiere, sí, pero deberían entrenarlos o deberían eximirlos de tener eso. Son artistas de otra manera y trabajan de otra manera. Hay muchas cuestiones sociales dentro del ejército que deben verdaderamente cambiar y una de ellas es que el secretario de la Defensa reconozca abiertamente, reconozca que hay un ejército diverso, que hay un ejército social, que hay un ejército en el cual de veras, sí confiamos mucho los ciudadanos, claro que confiamos, claro que tienen mucha aprobación, pero para que tengan no nada más la aprobación, sino también el cariño, sino también la confianza, sino también todo del pueblo mexicano, pues tiene que ser un ejército ejemplar verdaderamente y que no haya nada que escondan ni a lo que tengan miedo de esconder. ¿Por qué? Porque esa izquierda que desconfiamos o desconfiábamos de los ejércitos mexicanos anteriores comandados por presidentes que les ordenaban matar, esos es los que nos tiene así con el corazón en zozobra y a mucha gente del pueblo también. Y a mucha gente no, porque saben que López Obrador nunca va a dar ninguna orden de masacrar, ninguna orden de reprimir al pueblo, porque confiamos al 100% y no ciegamente, pero sí humanamente. Esa es la diferencia, fíjate, nada más ahorita se me acaba de ocurrir eso. No es confiar ciegamente, es confiar humanamente en un líder de este país que es Andrés Manuel, que es verdaderamente, está dando un gran ejemplo de transformación. Pero necesitamos que todos los sublíderes, como los secretarios y como el secretario de Defensa y de Marina y todos los de la Guardia Nacional y todos los demás, verdaderamente se pongan al 100% a la altura de López Obrador. Así es, y precisamente sobre estos personajes de los medios hoy fueron exhibidos nuevamente, mi querido Jairo. ¿Por qué no me rescatas, Adriana? Cuando exhibe el presidente este medio del chayotero Marco Levario Turcot, dice el presidente que llevan 40 años en su contra ante el planteamiento precisamente de Dalila Escobar, la corresponsal de Procesos. Si lo tienes, échalo, Adriana, para que nos dé su opinión el maestro Jairo Calixto. Falso que el presidente de la República amenace a adversarios con usar a las Fuerzas Armadas en su contra. El pasado 26 de septiembre, la revista Etcétera publicó un video en su cuenta de TikTok con la leyenda AMLO amenaza a sus adversarios, donde muestra un extracto de esta conferencia mañanera donde el presidente Andrés Manuel López Obrador declara: y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir a un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo el presidente? Dice: y este ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís que se atrevieron a asesinar al presidente Madero. Así surge este ejército. Es un ejército revolucionado, formado por gente del pueblo. El audio, por supuesto que está incompleto y con ello la revista Etcétera busca sugerir que AMLO intimida a sus adversarios. La revista y su director participan en todas las campañas de ataque contra el gobierno, aunque al parecer no les importa la ética y manipulan videos y textos. El video solo muestra un fragmento y descontextualiza la idea a la que se refiere el presidente cuando respondió al periodista Arturo Contreras de pie de página. Esto es parte de lo que ocurrió en la mañanera. Estas son las declaraciones del presidente. Mi querida Adriana, ¿tienes las declaraciones del presidente, por favor?
que ya no se espíe y que, bueno, podía ser incluso vigilado por organismos internacionales, saber qué sucedió en este sentido sobre este mecanismo. Pues es mejor esto que hacemos, porque resulta que todos los organismos supuestamente independientes están cooptados por el conservadurismo. Estábamos viendo una nota de etcétera. ¿Por qué no la pone? El director de etcétera tiene más de 30 años en contra de nosotros. El fundador. Pero ya no está él ahí. Sí, pero él es el creador. Se supone que este medio se creó para fomentar un periodismo profesional, objetivo. Este es etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? Trejo. Sí, desde, no 30, 40 años, pero siempre tendencioso, siempre del lado de la derecha. No es nuevo. Entonces, cuando saca esto, pero ¿dónde está? Ah, mire. A ver, no, regresa, para que vean lo objetivos que son. No se cuidan ni a ella sola, la Sedena. A ver, al lado, atrás y adelante. Presidente, usted sabe. Uy, qué barbaridad. Miren cómo estoy temblando. ¿No? Porque así fue todo el anuncio, ¿no? La gran revelación. Bueno, pero ahora, ¿cómo les arde, mi querido Jairo Calixto, que la haga esto el manipulación. presidente, que es exhibirlos, ¿no? Seguramente se vendrá Marco Levario Turcot, como ya se le ha hecho una costumbre, contra nosotros y me adelanto, ¿no? Ya no sé ni qué vas a decir, pero yo sé que se va a enojar y va a venirse contra nosotros. Nada más falta que a este paso el Pelón Gomis y Pedro Ferriz Híjar digan que están siendo espiados, ¿no? Bueno, qué cosas. No, mira, la verdad es que mira, esa revista tiene como unos 30 años de que es irrelevante, absolutamente irrelevante, nadie la lee más que ellos. Son 4 cuates que se reparten la revista, se la ven entre ellos, y entre ellos se leen, nada más. O sea, ahí alguien les echa ahí un mendrugo de algo, ¿no? Para que se alivianen. Pero la verdad, mira, estos personajes, de cuyo nombre no quiero acordarme, son gente pero así, muy menor, que no merecería, si no fuera por esa clase de infundios que quieren sembrar tenebra, pues no merecerían, te lo juro, ni 2 segundos del pensamiento de nadie, y menos en la mañanera. La verdad, son personajes de muy poco nivel, de poco arrastre. Además es gente que sale a pelear, ¿no? Que salen así en calzones, ¿no? Y a pelear, y súbete al ring. No, la verdad, yo alguna vez traté de tener algún tipo de diálogo, y no, son puras, o sea, como decirte que Lili Telles parece de la Real Academia de la Lengua, comparado con esos intelectuales de altísimo nivel. No, mira, de verdad, te insultan, y yo, mira, de veras, como no son nadie. Pero bueno, por ese tipo de asuntos que son de tenebra, ¿no? De poner cosas y infundios, que al final nunca falta, por supuesto, un montón de bots que los multiplican, como hay muchos de esos, ¿no? Que no son nadie, como Mario Di Costanzo, ¿no?
pues, de veras, un diablillo de este pelaje. Claro, como dice, no, el presidente está enfermo de la mente. Y claro, toda la botiza ultraderechosa, ¿no? Y después son tweets, dices, 6,000, ¿de veras? ¿Y cuánta gente? Deben ser los mismos que estuvieron ahí con Loret en su chat, ¿no? Puro bot inventado. Entonces, se les da, yo creo que mucho aire a estos personajes que al final son muy poquita cosa y que son irrelevantes ya en la realidad, porque digamos, si el Pelón Gomis, si tus grandes amigos, el Pelón Gomis, el Ferris de Third, y así varios como esos, tuvieran un peso importante, realmente existente, bueno, pues ya hubieran tumbado a la 4T, ¿no? Ya hubiera desaparecido. O el Triana, otro, puros así, te lo juro, son puros chaparritos, que de todos no haces uno, y que al final, se ven, hacen un ridículo supremo, porque lo que dice es inconsistente, que no tiene ningún valor, y más luego se suben al tren del mame, ¿no? Sí, a mí me espían, ay, sí, ¿quién te va a querer saber quién eres? O sea, ni tu mamá, y así varios, bueno, incluso grandes personajes del periodismo, esos que dicen, no, a mí me espían. ¿Cuándo ha dado una nota importante? Todos esos, Alemán y ya sabes, Río Palacio y demás, ¿cuándo han dado una nota así que haga temblar los cimientos? Bueno, si Loret, que dijo, ahora sí, ya viene la verdadera revelación, o sea, amenazó con bomba y eran unas chinampinas, pues esto es peor, la verdad, yo los veo, la verdad, con miseración, me dicen, no manches, ya, de veras, pues júntense varios y váyanse a platicar un café. Son 5 personas, ahí se platican. Porque en el Twitter lo que se claro, están inflados y al final la gente cree que sí tienen relevancia. Y la verdad, no la tiene. Nada más te digo de Marco Levario. En muy poco, hace unos años, escribió uno de los, creo que lo había dicho aquí, uno de los libelos más infames contra Carmen Aristegui. Pero o sea, de veras, o sea, lo de Lili Telles y que si la novia y que si le bajó la novia, bueno, son cosas pequeñas comparado a lo que dice de Carmen. Y ahora ya es su heroína. ¿Por qué? Pues ya cambió un poco, ya no es la que era, pues lo que sea. Y entonces son acomodaticios, van así a ver dónde se van metiendo. Y al final no dejan de ser los mismos, gente ridícula y menor de siempre, y que al final, como dice la gente, nadie se va a acordar de ellos cuando estén muertos, yo digo. Mi querido Jairo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus trincheras, en tus esfuerzos? Andas por todos lados, maestro. Pues sí, ya sabes, siempre luchando por la justicia, a veces se gana, a veces se pierde, pero el chiste es seguir luchando. Me pueden encontrar, ya saben, en el Twitter, @JairoCalixto, y ahí sí, agárrense, porque la cosa se pone peliaguda, pero o sea, es muy divertido también. Y también, ya saben, los domingos en Operación Mamut por el Canal 11, con un gran elenco, pues ya sabes, Fernando Rivera Calderón, Ceci Sotres, hijo, bueno, Conchi León, Nora Huerta, un gran elenco, de verdad es muy divertido y muy cotorro y se repite por el Canal 14 y nos pueden encontrar y me pueden encontrar también en el YouTube, pues en Jairo Calixto, ahí está, son sobre un espacio sin censura, donde se habla de humor y cotorreo sobre todo lo que ocurre en la polaca nacional, ya sabes, un gran reconocimiento para sin censura. Entonces, bueno, de todo hay ahí en ese espacio, deportes, entretenimiento y algo de OnlyFans. Maestro, pórtate bien. Oye, querido Horacio Franco, vas a estar en la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de México. Cuéntame. Y fíjate, voy a tocar un programa y los invito a todos, es obviamente en la feria, es libre el concierto. Después de la inauguración, precisamente, la inauguración será más o menos a las 3, va a estar la jefa de gobierno, me parece, no sé quién más vaya a estar de autoridades, pero pues esta feria va con todo, es una feria maravillosa. Y voy a tocar un programa con clavecín, con Daniel Ortega, un gran clavecinista, y Enrique Nieto, un gran percusionista, y vamos a ir campechaneando música indígena con música barroca. Vamos a hacer un experimento muy padre.
vamos a tocar una pieza barroca francesa ahora sí que muy fifí, bueno, muy barroca pues, muy francesa, y luego una música indígena, para que vea la gente que el único hilo conductor de la música y de todas las artes es la sensibilidad humana. Y ahí no hay nada de no hay clasismo y no hay, aunque sí lo hay en mucha gente que hace música. Yo siempre he estado proclive a creer que como la música y tiene su hilo conductor, que es la sensibilidad, no tiene por qué tener estigmas, ni tiene por qué tener racismo ni clasismo, sin embargo sí los hay, ¿no? Pero bueno, yo quisiera, y debo decirlo siempre, y lo digo cada que puedo, quisiera que la música indígena mexicana estuviera más en el gusto del público mexicano, y siempre la he tratado de dar a conocer desde hace muchísimos años. Es más, yo hace 37 años que me recibí en Holanda, me recibí con música indígena también, o sea, toqué música barroca, toqué música contemporánea, pero también toqué música indígena. ¿Por qué? Porque creo que deberíamos echarle un vistazo más, de veras, con mucho más atención a todo lo que hacen nuestros indígenas, no nada más en cuestión de artesanías o de ropa, etcétera, etcétera, sino también en cuestión de música. Pero bueno, están invitados, a las 4 de la tarde empieza el evento. Y bueno, pues mis redes son Horacio Franco en Twitter y Horacio Franco Flautista en Facebook e Instagram. Y bueno, un honor haber estado otra vez con Jairo y esta vez con Carla, a quienes tanto admiro. Claro que sí, y mi querida Carla, precisamente hay que invitar a la gente a tus redes sociales. Carla Mote. Así es, querido Vicente, pues yo les invito a leerme en Twitter, que es en donde estoy más activa de las redes sociales, @CarlaMote, y pues quiero agradecerte, Vicente, el honor de poder estar aquí en tu espacio. Fíjate que a veces por cuestiones laborales pues se me dificulta, pero pues siempre honradísima de que me invites, y sobre todo a mesas que son tan edificantes, tan interesantes como esta con Horacio y con Jairo. Y pues también aprovecho para comentar que escribo también en El Soberano. Estoy también con una columna mensual en la revista Sentido Común, y con también una columna mensual en el sitio del Sistema Público de Radiodifusión, SPR Informa. Entonces, en todos estos espacios, pues ahí estoy colaborando. Y bueno, no me voy a perder este concierto de Horacio en la Feria Internacional del Libro. Seguro va a ser maravilloso. Claro que sí, y yo también voy a aprovechar para invitar a todos a la Feria Internacional del Libro, porque el domingo 16 de octubre, estaremos cerrando por ahí de las 6 de la tarde la feria con una mesa que se llama Periodismo en Redes Sociales, con Manuel Pedrero, con Meme Yamel, con Amir Ibrahim, y ahí va a estar este servidor Vicente Serrano en la Feria Internacional del Libro, domingo 16 de octubre en el Foro Rosario Ibarra de Piedra, a las 6 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. Querida Carla, querido Horacio, querido Jairo Calixto, nos quedamos pendientes para otra mesa de diálogo. Por lo pronto, que descansen. Muy buenas noches, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Tú pórtate bien, Jairo, con eso. ¿Qué es eso? No, pues es que voy por unos tacos, no me vaya a encontrar a Lord Cuchillote o a Cabeza de Vaca, son igual de peligrosos. Un abrazo. Ay, Jairo. Bueno, déjeme saludar. Me dicen que no lo pusieron en pantalla, no entiendo por qué, pero bueno, las decisiones del equipo de producción a veces que no me permiten hacer alusión correcta a las cosas que pasan en Sin Censura. Déjeme saludar a otra amiga de este espacio libre como el viento, es directora general del Instituto Sonorense de Cultura, escritora y gran amiga, Beatriz Aldacua, a quien saludo con mucho cariño y le ofrezco desde ya una disculpa por la espera. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito
en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.